sultanatos que caían en una sola noche, palacios convertidos en cenizas, y princesas que desaparecían de los registros históricos como si nunca hubieran existido. Pero aquí está lo que nunca te contaron en clase de historia, lo que realmente sucedía cuando el Imperio Otomano conquistaba un reino. No estoy hablando de las batallas, no estoy hablando de estrategias militares. Estoy hablando del después, la parte donde las crónicas oficiales súbitamente guardan silencio, la parte que borraron deliberadamente de los libros. Déjame pintarte un cuadro. Es 1453, afuera de Constantinopla. El Imperio Bizantino acaba de caer después de 1000 años de existencia. Las princesas de la familia imperial observan cómo las llamas devoran todo lo que conocieron. Sus padres, sus hermanos, los generales. Todos esperan la muerte. Limpia, rápida, muerte de soldado. Eso no fue lo que obtuvieron. Lo que obtuvieron fue algo que el Imperio Otomano había perfeccionado durante siglos. Romper personas sin matarlas. Y si eras una mujer que llevaba sangre real, sí, empeoraba dramáticamente. Verás, aquí está la cosa sobre el derecho otomano, de la que nadie realmente habla. Una vez que perdías, me refiero a perder de verdad, como cuando tu ciudad caía o tu ejército se rendía, dejabas de ser una persona legalmente. Los otomanos tenían este concepto, esir hukuku, lo llamaban ley de cautivos, nombre elegante para una realidad brutal. La derrota te convertía en propiedad. No importaba si eras una princesa. Ayer, hoy tenías el mismo estatus legal que el soldado más bajo de tu ejército derrotado. Espera, déjame corregir eso. Tenías menos, porque al menos los soldados musulmanes capturados tenían cierta protección bajo la ley islámica. No podían ser vendidos como esclavos si se convertían. No podían ser ejecutados sin procedimiento. Pero las princesas de reinos cristianos, hindúes, persas, cero protección, a ninguna. El Kanuni Osmani. Ese es el código legal otomano, que se remonta al siglo XV. Lo dejaba bastante claro. Los prisioneros de guerra pertenecían al sultán, o se dividían entre los genízaros, como botín de guerra. Y las mujeres de sangre real, sus coronas no significaban nada, una vez que las cadenas se cerraban alrededor de sus muñecas. El cronista Tursun Bey escribió sobre esto. Conoces a Tursun Bey, ¿verdad? Historiador otomano, que no se andaba con rodeos. Documentó lo que sucedió con la realeza serbia, derrotada, y señaló sus palabras exactas aquí, que los comandantes otomanos no mostraban vacilación alguna en degradar a personas que una vez comandaron ejércitos. Y mira, si encuentras esto tan perturbador como yo cuando lo investigué por primera vez, si quieres más historias de la historia que nadie menciona en los libros de texto, dale al botón de suscripción porque apenas estamos comenzando aquí. Y créeme, esto va mucho más profundo de lo que piensas. Si estas historias te impactan, si sientes que el pasado te habla de manera que los libros nunca lo hicieron, suscríbete ahora. No dejes que estas voces olvidadas se pierdan otra vez. Y quiero saber tu opinión. Comenta abajo qué historia te dejó sin aliento, porque tu voz también merece ser parte de esta conversación. Ahora, aquí es donde se pone aún más oscuro. Las cautivas femeninas enfrentaban vulnerabilidades adicionales. La cultura militar otomana, forjada a través de siglos de conquista, veía a las mujeres capturadas como botín de guerra legítimo. Claro, tal vez algunas prisioneras de élite eran alojadas en relativo confort, mientras el sultán decidía si valían un rescate. Pero la mayoría, degradación inmediata, esa línea entre prisionera de guerra y esclava, existía solo en el papel. Y cuando se trataba de princesas, había algo más siniestro en juego. Los otomanos no solo querían romper cuerpos, habían perfeccionado algo más insidioso. El harén imperial. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Has visto películas? Piensas en lujo, en seda, en mujeres recostadas, comiendo uvas. Olvida todo eso. Eso es Hollywood. La realidad era una prisión de oro, donde la dignidad
moría lentamente. El Topkapi Sarayı, en Estambul. El palacio del sultán. Dentro de esos muros existía un mundo completamente separado. El haremian, el harén sagrado. Y aquí es donde terminaban muchas princesas conquistadas. Pero no era lo que piensas. Imagina esto, eres una princesa que hace una semana comandaba respeto en tu corte. Tenías poder, voz, identidad. Ahora estás en una habitación con otras 300 mujeres, todas compitiendo por la atención de un hombre que tal vez ni siquiera sepa tu nombre. La valide sultán, la madre del sultán, controlaba todo. Ella decidía quién vivía, en qué habitación, quién comía qué, quién veía la luz del sol. Y sí, ella decidía quién podría ser llamada a la cámara del sultán. Las princesas extranjeras ocupaban el escalón más bajo de esta jerarquía retorcida. ¿Por qué? Porque no tenían familia dentro del palacio para protegerlas. No tenían aliados. No hablaban el idioma al principio. Estaban completamente solas. Y aquí está la parte verdaderamente diabólica de todo esto. Los otomanos lo hacían público, no como los romanos con sus triunfos. No. Ellos lo hacían diferente, más psicológico. Cuando un sultán conquistaba un reino, especialmente uno cristiano, enviaba mensajes a todas las cortes europeas, cartas detalladas, describiendo exactamente qué princesas habían sido capturadas, exactamente dónde estaban ahora. El mensaje era claro, como el cristal. Miren lo que le sucedió a su hija. Miren lo que le sucedió a su hermana. Esto es lo que les espera si nos desafían. Era guerra psicológica, transmitida a través del mundo conocido. Reyes leían estas cartas y sabían que si perdían, sus hijas no solo morirían, enfrentarían algo que consideraban peor que la muerte, la pérdida total de identidad. El cronista bizantino Ducas, quien vivió durante la caída de Constantinopla, registró estas prácticas y escribió con un dolor que trasciende los siglos. Describió cómo las princesas imperiales bizantinas fueron llevadas al harén de Mehmed II. Sus nombres fueron cambiados. Sus ropas fueron cambiadas. Su religión fue cambiada. Todo lo que las hacía, quienes eran, fue sistemáticamente borrado. Déjame contarte sobre una princesa específica. Su historia te va a romper el corazón, pero necesitas escucharla. Princesa Mara Branković, de Serbia. Año 1435, tenía 18 años, cuando su padre, el déspota Ura Branković, la entregó al sultán Murad II como parte de un tratado de paz. Sí, escuchaste bien, su propio padre la entregó. Pero aquí está el giro que los libros de historia nunca mencionan. Mara era increíblemente inteligente, educada, hablaba múltiples idiomas. Y se dio cuenta de algo crucial. En el harén otomano, tenías dos opciones: ser destruida o aprender a jugar el juego mejor que nadie. Ella eligió lo segundo. Mara nunca consumó el matrimonio con Murad. Algunos historiadores dicen que negoció esto como condición. Otros dicen que el sultán respetó su deseo de permanecer virgen. Sea como sea, usó su posición de manera brillante. Se convirtió en consejera política, mediadora entre el Imperio Otomano y los estados cristianos. Sobrevivió a Murad II y mantuvo su influencia bajo Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Pero aquí está lo que realmente te va a volar la mente. Cuando finalmente regresó a Serbia después de décadas, su propia gente la rechazó. La llamaban la concubina turca. La Iglesia Ortodoxa inicialmente se negó a reconocerla. Había sobrevivido al harén otomano solo para descubrir que su propio pueblo la consideraba manchada, contaminada, indigna. Su supervivencia se convirtió en su condena. Ahora déjame contarte sobre otra. Princesa Elena, paleólogo, hija del último emperador bizantino, Constantino XI, quien murió defendiendo las murallas de Constantinopla en 1453. A las crónicas otomanas apenas la mencionan,
Apenas una línea. La hija del emperador fue llevada al harén. Eso es todo. En una línea, como si su vida entera, su identidad, su dolor, pudieran resumirse en 6 palabras. Pero, ¿sabes qué? Historiadores modernos han rastreado registros del harén y encontraron algo escalofriante. Había una mujer en el top copy, registrada simplemente como Helena la Griega, que vivió allí durante 40 años. 40 años. ¿Fue ella la princesa? Nunca lo sabremos con certeza, porque esa era la intención, en borrar, en eliminar, hacer que desaparezcan tan completamente que incluso su existencia se vuelva cuestionable. Y si encuentras estas historias tan inquietantes como yo, si te das cuenta de cuánto nos han ocultado, dale like a este video porque necesitamos que más personas conozcan estas verdades. Ahora, aquí está algo más sobre ese harén que prácticamente nadie discute. El sistema de Devshirme. La recolección de sangre. Cada pocos años, funcionarios otomanos recorrían provincias conquistadas, principalmente las cristianas, y seleccionaban a los niños y niñas más prometedores. Los arrancaban de sus familias, los llevaban a Estambul. Los niños entraban al cuerpo de genízaros, las niñas al harén. Pero aquí está el detalle que te va a enfermar. Específicamente buscaban hijos e hijas de la nobleza local. ¿Por qué? Porque romper a una princesa enviaba un mensaje más fuerte que romper a una campesina. Era degradación calculada, estratégica, diseñada para demoler no solo cuerpos, sino identidades enteras, linajes completos, culturas completas. Ahora déjame explicarte cómo funcionaba realmente este sistema desde adentro, porque lo que estoy a punto de contarte va a cambiar completamente cómo ves el poder en el mundo antiguo. Cuando una princesa entraba al harén, primero la llevaban a la casa de la instrucción. Suena benévolo, ¿verdad? Como una escuela. No lo era. Era reprogramación sistemática. Las Kalfa, las maestras senior del harén, tenían una tarea en desmantelar todo lo que hacía que esta chica fuera quien era, y reconstruirla como una herramienta del poder otomano. Primera fase, aislamiento completo. Te separaban de cualquier otra cautiva que hablara tu idioma. ¿Eras serbia? Te ponían con georgianas, circasianas, griegas, cualquiera menos tu propia gente. ¿El objetivo? Romper tu última conexión con tu identidad anterior. Sin tu idioma, sin tu cultura, empiezas a olvidar quién eras. Segunda fase en conversión forzada. Y aquí es donde se pone verdaderamente oscuro. No era solo ahora, eres musulmana. Era un ritual diseñado para humillar. Te desnudaban, te bañaban, como si tu antigua religión fuera suciedad, que necesitaba ser lavada. Te vestían con ropa nueva. Te daban un nuevo nombre turco, tu nombre cristiano, tu nombre de nacimiento, el nombre que tu madre te dio, muerto. El historiador otomano Evliya Çelebi describió estas ceremonias en detalle en su libro de viajes del siglo XVII, y escribió con un orgullo que te va a revolcar el estómago. Describió cómo las princesas resistentes eran quebradas mediante privación de sueño, aislamiento en celdas oscuras, y sí, castigo físico. Tercera fase, entrenamiento. Ahora aquí está donde se vuelve psicológicamente complejo, porque no solo te rompían, te reconstruían. Te enseñaban turco otomano, caligrafía, música, poesía, danza, los modales de la corte otomana, cómo servir café, cómo caminar correctamente, cómo bajar la mirada en presencia del sultán. Te convertían en la imagen perfecta de sumisión refinada. Y aquí está la jugada maestra que hace que todo esto sea tan diabólicamente efectivo. Te daban esperanza, pequeños privilegios, por buena conducta, mejores habitaciones, mejor comida, la posibilidad, solo la posibilidad, de que si te desempeñabas lo suficientemente bien, podrías ser notada por el sultán. Podrías dar a luz a un príncipe. Podrías convertirte en Aseki y sultán, la favorita. Podrías tener poder
nuevamente. Jugaban con tu instinto de supervivencia, tu deseo de recuperar, aunque sea una fracción, de lo que habías perdido, y muchas princesas, destrozadas por meses o años de este tratamiento, comenzaban a colaborar, comenzaban a creer que tal vez, solo tal vez, podrían prosperar en este nuevo mundo, si solo olvidaban el anterior, lo suficientemente completamente. Eso era, incluso, más brutal que la violencia directa, porque te convertían en cómplice de tu propia destrucción. El escritor veneciano Ottaviano Bon, que sirvió como bailío en Constantinopla a principios del siglo XVII, obtuvo acceso sin precedentes a información sobre el harén a través de contactos en el palacio. Su relato descripción del serrallo del gran señor proporciona detalles que todavía congelan la sangre. Describe cómo las mujeres, en el harén, vivían en constante paranoia. Cualquiera podría ser una espía de la valide sultán, cualquiera podría reportar una palabra incorrecta, un suspiro en el idioma equivocado, una oración secreta a su antiguo dios. Pero, espera, porque hay una capa aún más oscura en todo esto que prácticamente ningún historiador discute públicamente. ¿Qué sucedía con las princesas que no eran lo suficientemente jóvenes o hermosas para el harén del sultán? ¿Qué sucedía con las que se resistían demasiado ferozmente para ser entrenadas? Aquí es donde los registros históricos se vuelven deliberadamente vagos, porque lo que estoy a punto de decirte fue sistemáticamente borrado de las crónicas oficiales. Eran regaladas ansín, como propiedad, como recompensas. Los genízaros, los generales victoriosos, los gobernadores provinciales, cualquier hombre de alto rango, podía recibir a una princesa conquistada como regalo del sultán. El código de Mehmed II, establecido después de la conquista de Constantinopla, lo codificó oficialmente. Las mujeres de familias reales derrotadas podían ser distribuidas para fortalecer lazos de lealtad entre la élite otomana. Esto era esclavitud sexual institucionalizada, vestida con lenguaje burocrático. Y la parte más enfermiza era considerado un honor. Los hombres que recibían a estas princesas lo presumían, lo registraban en documentos familiares. En tal año, el sultán me obsequió con una hija de la casa de Balaquía, como si fuera un caballo de raza pura. Déjame contarte sobre el caso de las princesas Valacias en 1462. Cuando Vlad, el empalador, sí, ese Vlad, fue finalmente derrotado por los otomanos. Toda su familia fue capturada. Su esposa, según algunos relatos, se arrojó desde las murallas del castillo antes de que los genízaros pudieran tomarla. Prefirió las rocas a lo que sabía que vendría. Pero sus hermanas, sus primas, las hijas de los boyardos valacios que lo apoyaron, no tuvieron esa opción. Fueron llevadas a Idorn, entonces capital otomana. Las crónicas venecianas, esas son más francas que las otomanas, registran lo que sucedió. Fueron distribuidas entre los agás de los genízaros en una ceremonia que duró 3 días. 3 días como una feria, donde hombres seleccionaban mujeres basándose en Dios. ¿Sabe qué criterios? Y aquí está lo que hace que tu sangre hierva. Esto no fue hace 1000 años, en alguna era bárbara. Esto fue en el siglo XV. El Renacimiento florecía en Italia. Miguel Ángel estaba vivo. Gutenberg acababa de inventar la imprenta. Y mientras Europa se autofelicitaba por su iluminación, esto estaba sucediendo justo en su frontera, y lo sabían. Los embajadores europeos enviaban informes detallados a sus cortes, describiendo exactamente lo que les sucedía a la nobleza cristiana capturada. ¿Y sabes qué hicieron con esa información? Nada, la usaron como propaganda anti-otomana, cuando era conveniente. Pero en términos de acción real, para detenerlo, para rescatar a estas mujeres, silencio absoluto, porque al final del día, esas princesas eran peones en juegos políticos más grandes. Su sufrimiento era aceptable siempre que mantuviera los tratados de paz en su lugar. El historiador bizantino Laonikos Chalkandaios, contemporáneo de la caída de Constantinopla, escribió algo que debería estar grabado en piedra. El destino de las mujeres reales
en la conquista es ser recordadas como estadísticas, en tratados de paz y olvidadas como personas en la historia. Esas palabras fueron escritas en 1465 y siguen siendo ciertas hoy, porque hasta este video, hasta que alguien finalmente habla de esto, estas mujeres permanecieron borradas. Entonces, ¿qué nos dice realmente todo esto? Revela algo fundamental sobre cómo operaba el poder en el mundo antiguo. Y aquí está la parte que te va a pegar más fuerte. Muchas de estas prácticas, muchas de estas actitudes, nunca se fueron realmente en solo evolucionaron. Los sistemas legales que protegían a los ciudadanos se evaporaban en los límites de la conquista. La dignidad otorgada a la nobleza se disolvía en la derrota. La distribución de princesas valacias. Las cadenas de oro en las princesas bizantinas. La reprogramación sistemática en el harén. Estos no eran aberraciones, eran políticas calculadas, diseñadas para romper la resistencia y exhibir poder. La humillación sistemática de la realeza derrotada moldeó los miedos que mantuvieron a los enemigos del Imperio Otomano obedientes durante siglos. Las ruinas del Topkapi Sarayli todavía están en pie en Estambul. Hoy en puedes visitarlas. Son un sitio turístico ahora. La gente camina por el harén, toma fotos, compra recuerdos, y cuando lo hagas, recuerda que los triunfos celebrados en los textos antiguos, la gloria del Imperio Otomano, tallada en mezquitas y palacios, todo eso fue construido sobre el silencio de mujeres cuyas voces fueron deliberadamente borradas. Aquí está lo que más me obsesiona de esta investigación. No es solo lo que les hicieron a estas princesas, es lo sistemáticamente que fue ocultado. Los cronistas otomanos escribieron volúmenes sobre batallas, estrategias, el genio de los sultanes, pero cuando se trataba del destino de las mujeres capturadas, repentino silencio, registros vagos, lenguaje pasivo. Fueron llevadas al palacio, entraron al servicio del sultán, como si desaparecieran, en una niebla histórica por su propia voluntad. Y los historiadores europeos modernos, durante siglos, colaboraron con este silencio. ¿Por qué? Porque era incómodo, porque complicaba las narrativas más simples sobre civilización y barbarie, porque reconocer completamente estas atrocidades habría requerido reconocer cuánto sabían las potencias europeas y cuán poco hicieron. Pero aquí está la cosa sobre la verdad. Eventualmente sale a la luz en archivos, se abren, académicos comienzan a hacer las preguntas incómodas, y lentamente, las historias que fueron borradas comienzan a emerger nuevamente. Cada princesa cuyo nombre fue cambiado, cuya identidad fue borrada, cuya historia fue reducida a una nota al pie o eliminada por completo, merece ser recordada, no como víctimas sin poder, sino como personas reales que soportaron horrores que apenas podemos imaginar. Algunas, como Mara Bronkovi, encontraron formas de sobrevivir, incluso prosperar dentro de sistemas diseñados para destruirlas. Otras resistieron hasta su último aliento. Y muchas, la mayoría, simplemente desaparecieron en el silencio. Sus vidas completas, reducidas a rumores y especulación. Su legado no es solo su sufrimiento, es la evidencia de lo que los imperios harán cuando el poder no tenga control. Es un recordatorio de que la historia está escrita por los vencedores, y los vencedores tienen un interés creado en ocultar ciertas verdades. Entonces, la próxima vez que leas sobre la grandeza del Imperio Otomano, sobre su arte, su arquitectura, su sofisticación, recuerda esto. Detrás de cada imperio glorioso, hay historias que ese imperio nunca quiso que escucharas. Y ahora, las has escuchado. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Ahora que conoces estas verdades ocultas, no dejes que se desvanezcan, como las voces de aquellas princesas. Cada historia silenciada merece ser recordada, y cada secreto revelado nos recuerda que la historia no siempre muestra la verdad completa. Si esto te hizo sentir, reflexionar o incluso enfurecer, comparte tu pensamiento en los comentarios. Queremos escuchar tu voz.
porque cada opinión rompe un poco más el silencio de los siglos. Y si quieres seguir descubriendo lo que la historia y la vida realmente esconden, suscríbete a Exploradores de Historia. Aquí no solo contamos hechos, aquí recordamos a los que la historia quiso olvidar. Haz que tu curiosidad tenga un lugar donde crecer. Tu historia, tu voz, tu suscripción es parte de mantener viva la verdad.